Buenos días a todos los que estén viendo el video. Mi nombre es Valeria Añorga Sánchez y soy estudiante de Derecho de la Universidad Continental de Huancayo. El motivo de este video es porque a continuación voy a presentar mi exposición oral del tema que yo elegí para el curso de Comunicación Efectiva, el cual es la teoría de la captura del Estado en América Latina. Para empezar, muchos países a nivel mundial han ido afrontando situaciones de crisis a nivel político, social, económico y demás, debido a sucesos muy controversiales que se han estado dando a conocer en los últimos tiempos. Estos sucesos están básicamente ligados a una forma de gobierno específica de las máximas autoridades sobre la nación, y esta forma de gobierno puede ser muchas veces cuestionable y muchas veces también irregular. Es por eso que diversos teóricos y activistas de distintas partes del mundo han trabajado este fenómeno que está muy ligado a la corrupción y han utilizado el término o la metáfora captura de Estado para referirse a esta realidad, que es que las grandes corporaciones capitalistas, empresas multimillonarias, están ejerciendo una gran influencia y tienen un gran poder sobre las decisiones políticas y económicas de las naciones, es decir, están socavando el papel del Estado en la sociedad. Para presentar este tema, yo he leído este libro que se llama La captura de Estado de América Latina, reflexiones teóricas, de Francisco Durand, en el cual menciona bastantes aportes teóricos sobre esta realidad. Lo que a continuación voy a mencionar son tres aportes. En primer lugar, cuáles son los componentes a identificarse en un Estado que podría decirse esté capturado. En segundo lugar, cuáles son algunos casos, voy a mencionar tres casos específicos de una captura de Estado en Latinoamérica. Y finalmente las conclusiones para después consecuencias de la captura de Estado para después proceder a mis conclusiones. Bien, en primer lugar, para que haya captura de Estado se deben identificar mínimamente tres componentes en un país. El primer componente es que exista presencia de empresas o corporaciones capitalistas multimillonarias en el país. No necesariamente de forma material, puesto que muchas de estas empresas no gozan de una sede en país o territorio ajeno, sino al contrario, su presencia se concretiza legítimamente y legalmente mediante reformas y tratados de libre comercio, como el caso de Estados Unidos y nuestro país. Cabe mencionar que estos tratados muchas veces están dirigidos para que esta corporación pueda arrancar negocios lucrativos en nuestro país y que muchas veces no declaren impuestos, no paguen impuestos. En segundo lugar, el segundo componente a identificar es, aunque son muy difíciles de identificar, son las mafias organizadas. Estas mafias organizadas provienen de distintos lugares y de distintos negocios. En el caso de Latinoamérica, las principales mafias organizadas son las que devienen de la trata de personas y trabajo sexual o prostitución, y de, por supuesto, el narcotráfico. Estas mafias muchas veces están navegando entre lo ilegal y lo legal, debido a que sus políticas son ambivalentes y debido a que muchas veces manejan licencias especiales que el Estado mismo les otorga, pero que siguen siendo mafias, y un gran ejemplo de eso pueden ser la gran cantidad o un alto índice de lavado de activos en Latinoamérica. Y como tercer componente es el fenómeno cuasi general de la corrupción, que básicamente se expresa en distintos modos y en distintas formas y también en distintos niveles de una nación, pero para el caso que aquí estamos conversando, que es la captura de Estado, esta corrupción debe estar direccionada a los primordiales intereses de las corporaciones extranjeras e intereses propios de ciertos funcionarios públicos estatales. Bien, luego voy a mencionar tres casos específicos de captura de Estado en Latinoamérica. El primer caso es de que se ha destacado de que existen actualmente gobiernos que han pasado repentinamente de estados de tintes casi nacionalistas o de izquierda a estados de extrema derecha y liberales.
Caso puede ser Brasil con su actual presidente Jair Bolsonaro, lo fue Macri en Argentina, actualmente Lenín Moreno en Ecuador, y si traemos el caso de Bolivia, pues también puede ser un caso interesante debido a la destitución del expresidente Evo Morales y actualmente la nueva masa política ultraderechista que está entrando para cooptar la política de este país. Otro ejemplo es el ya muy conocido caso Lava Jato en distintas partes de Latinoamérica y África, en las que se ha puesto a sabienda del público en general la gran red de corrupción de la empresa Odebrecht, específicamente en distintos países de África y América Latina, mediante lobbies, mediante sobornos, mediante movimientos de grandes números de dinero, ¿no? Ahora, el año pasado el consorcio de Odebrecht ha declarado a la justicia de Estados Unidos el aporte en 3 gobiernos de Perú de un total de 29 millones de dólares. Y ya se ha declarado de que son 4 los expresidentes que se han visto afectados también por la corrupción con esta empresa Odebrecht. Y como tercer caso están los ya conocidos paraísos tributarios en distintas partes del mundo, que son territorios específicos en distintas partes en los que se maneja un régimen tributario especial. Acá normalmente vienen a residir distintos funcionarios políticos, distintos personajes de las mafias, de corporaciones multimillonarias, pero también ciertas celebridades, deportistas y demás. Lo principal de esto es que como su régimen tributario es especial y por lo tanto es legítimo, es decir, tiene un respaldo legal, obviamente aprovechándose algunos vacíos legales, acá no se pagan impuestos, no se declara la cantidad de dinero que se está moviendo y por lo tanto se puede hablar también de lavado de activos. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias a la captura de Estado? Primero y más importante, bueno, en realidad se podrían hablar de distintas consecuencias, ¿no? Pero voy a mencionar 3 más importantes. La primera es el continuo status quo de la sociedad, y que es una sociedad actualmente con grandes índices de pobreza. Esto no está cambiando. Al momento de realizar los tratados de libre comercio, el Estado acepta porque normalmente hay promesas de que va a haber mayor inversión en territorio nacional, mayor empleabilidad, mayor trabajo, por lo tanto menos pobreza. Sin embargo, aquello no sucede. Es más, las personas procapitalistas, proliberales y que están afanadas con la captura de Estado muchas veces tienden a negar la pobreza y la crisis también medioambiental y a defender por lo tanto el status quo. Como segunda consecuencia es la crisis política que actualmente estamos viendo en países como Ecuador, como Chile, como Bolivia, como nuestro propio país, en los que se están vulnerando principios constitucionales fundamentales de los estados constitucionales como son los de Latinoamérica, como el principio del equilibrio de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, que estén conformados debidamente y que no pues se llegue a las consecuencias como la destitución de un congreso, estados que actualmente no tienen un presidente estable, como el caso Bolivia, como en el caso nuestro, lo cual hace de que haya una crisis política y muchas partes de las instituciones estatales y autónomas estén flaqueando y haya un alto índice también de corrupción. Finalmente, como tercera consecuencia, tenemos las crisis sociales. También en esos países que hemos ido mencionando, debido a que cuando hay una acción, hay una reacción. Por lo tanto, la población civil reacciona y eso lo hemos visto en distintas protestas sociales últimamente en Chile, en Argentina, en Ecuador, en nuestro país, algo en Bolivia también. Y lo que estas marchas civiles, estas protestas están reclamando es que se están vulnerando derechos fundamentales y cuyas protestas también son consecuencia de estos sucesos de alta corrupción que se ha ido develando. Lo que finalmente generan este tipo de protestas sociales es de que haya una afectación directa a la democracia del país debido a que, como en toda conformación constitucional, la población civil pide que se destituyan presidentes, congresistas, diputados, etc.
y que haya un espacio mucho más fácil para los futuros candidatos que son más oportunistas, que no tienen un plan concreto de gobierno. Por lo tanto, a futuro la democracia se vería altamente afectada. Bien, eso ha sido el aporte que he querido traer hoy. Y finalmente mis conclusiones es de que si bien la captura de Estado es una teoría que se han ido postulando, lo que me resulta mucho más importante o más interesante de esta teoría es de que los hechos utilizados para evidenciar dicha teoría son fácticos, son reales, lo cual es altamente preocupante porque actos y hechos como mafias organizadas, corporaciones que cooptan el Estado, desmantelación del Estado, alto índice de protestas, alto índice de pobreza en el país, crisis medioambiental, crisis política y social, todos estos hechos son verídicos y los hemos estado presenciando ya. Por lo tanto, si nosotros al enterarnos de esto sentimos impotencia, también debemos ser conscientes de lo que está sucediendo y compartir la información desde nuestra propia posibilidad, desde nuestro propio interés, generar algún tipo de solución o si no, denunciar este tipo de efectos que está teniendo en nuestro país. Les dejo finalmente con una reflexión para evitar que nuestro Estado siga siendo capturado por fuerzas superiores y políticas y económicas, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Bien, eso fue todo, muchas gracias.